de la FM Lima, Canal 34, en Movistar está en nuestros estudios, le hemos sacado de la cama en feriado, cosa que agradezco, mi querida Giovanna Peñaflor, está con nosotros. ¿Cómo estás, Nicolás? Analista política, esta vez te han puesto analista política, directora de IMACEN. ¿Qué decir? ¿Qué dices tú? O sea, estamos en feriado, ¿no es cierto? Sí, un feriado demasiado largo. Como en el Perú nos sobra la plata, entonces nos llenamos de feriados, hacemos puentes, ¿no? En fin. ¿Pero qué piensas tú, Giovanna? Bueno, realmente que hay mucha desubicación desde quienes dirigen el país, ¿no? Por ejemplo, la columna de la señora Dina Boluarte. Realmente... Para los que no lo saben, ha publicado en Infobae, que es probablemente el medio digital en español más importante en este momento, un artículo, Dina Boluarte, de balance de su gestión, ¿no? Sí. De su paso por el poder. Y que definitivamente habla de algunos errores, ¿no? Tal vez a mí lo que más me molesta es este tema de señalar sus problemas con el tema de que es mujer, ¿no? Porque definitivamente en su caso no ha tenido absolutamente nada que ver. Sí es un problema porque en un país donde definitivamente existe el machismo, su paso por la presidencia ha significado un gran problema. Y incluso este tema de la frivolidad, ¿no? O sea, si hablamos de error está la frivolidad, porque no pueden estar los muertos que nunca que no tienen responsable, de los cuales ella parece haber echado una pátina ahí, ¿no? No existen. No pasaron. No ocurrió. ¿No es cierto? Ella le llama firmeza, ¿no? Creo eufemísticamente usa esa palabra mal usada realmente, porque donde tuvo que tener firmeza no la tuvo, y donde hubo exceso del poder, abuso del poder, lo hubo, ¿cierto? Y frivolidad hubo. Y además no reconoce el caos en el que está el país. O sea, allí creo que confundimos las cosas, ¿no? Con esta idea de que el sol es la moneda más fuerte, ¿no es cierto? No sé si de Latinoamérica y todo este problema, confundimos eso con una situación económica, como tú lo has dicho, que realmente le dé posibilidades a la gente de crecer, y encima el caos institucional. O sea, si alguna vez tuvimos algo de institucionalidad en el país, eso está totalmente derruido, ¿no? Es peor que si hubiera habido un sismo grado 9. Pero ¿sabes lo que me sorprende, Giovanna? Que Dina Boluarte habla del gobierno de Pedro Castillo, del que ella era parte, ella fue ministra todo el tiempo, y habla como un gobierno que nos dejó al borde de... Oye, pero si tú eras parte de ese gobierno, y habla como que si lo que nos estuviera dejando es ya felizmente las cosas arregladas. Claro. Es decir, la señora vive en otra dimensión. Bueno, su gobierno la pasó en otra dimensión, ¿no? O en una clínica operándose la mayor parte del tiempo. Pero esa desconexión es enorme. Como también estaba escuchando sobre el presidente Gerí, ¿no? El presidente Gerí tiene que entender que es un mientras tanto. O sea, está bueno eso, mientras tanto. Es un mientras tanto, lamentablemente, que estar allí mientras tanto y pasará, digamos, de la mejor manera posible mientras lo entienda y entienda que el foco va a estar en los siguientes meses en el proceso electoral. Y va a estar en el proceso electoral porque allí tiene que estar, porque nos jugamos los próximos años, porque nos jugamos no solo los próximos años, sino qué papel vamos a jugar en este mundo que cambia tan rápidamente. O sea, antes podíamos darnos, no sé si el lujo de 5 años de gobierno regularón. En el mundo actual, 5 años es un siglo. Es un siglo que estamos perdiendo. O sea, cada año el mundo avanza, está en otra cosa tecnológicamente y nosotros estamos perdidos. O sea, y nos conformamos como el tema hoy día. A mí, ¿sabes cuál es lo que más me preocupa? Que dentro de unos 10 años, inclusive menos, estén estudiando en el colegio cómo el Perú perdió. Eso es lo que no quiero que pase. Claro, perdió una oportunidad más, ¿no? O sea, al guano, al tema del salitre, del caucho, de no sé qué, le vamos a sumar ahora este proceso. El problema es que históricamente, por nuestra incapacidad de actuar juntos, de tener un proyecto nacional, ¿no? Colectivo, como nación, ¿no es cierto? Hemos perdido
momentos en que hemos tenido aquellos productos que el mundo necesitaba. Uno, el salitre, el guano, el caucho, Claro. ya. El problema es que ahora, Giovanna, tenemos todo lo que el mundo necesita. O sea, tenemos la conexión, el puente. O sea, somos la conexión entre los dos mundos, ¿no es cierto?, en términos comerciales. Tenemos todos los minerales que el mundo necesita. Tenemos la agricultura, o sea, para darle de comer saludablemente al mundo entero. Tenemos la Amazonía que puede generar, ¿no es cierto?, tenemos destinos turísticos, tenemos una costa enorme donde podemos diversificar nuestra pesca y nuestra producción industrial, no solo para darle comer a los chanchos, sino para darle comer a la gente con productos envasados, ¿no? O sea, por Dios. Y la lista puede seguir, Pero, ¿no? y en el O sea, fondo tenemos no una como en el pasado, 10, 12 oportunidades. pero que las estamos dejando pasar totalmente, ¿no? Las hemos dejado pasar buena parte ya. La época de mayor Exitosa. crecimiento que tuvo el Perú fue un crecimiento, o sea, digamos, en la época del segundo gobierno de Alan García, que crecimos de manera importante, pero no fue sentar las bases para un crecimiento sostenido. O sea, no logramos dar ese salto. No cerramos brechas entre el interior del país y Lima, no cerramos brechas entre los sectores más pobres y los sectores de mayor poder adquisitivo. No cerramos brechas entre nosotros y los otros países, a pesar de que aumentó el tema del ingreso, aumentó el presupuesto del Estado. El otro día estaba revisando los crecimientos que han habido en los últimos 10 años, ¿no es cierto?, para no irnos más allá, y que se han ido en mejor educación. No tenemos una mejor educación. En mejor salud, no. Tuvimos una desastrosa performance durante la época de la pandemia, que la gente no quiere recordar, no quiere ver, o sufrimos pues de la amnesia de los que han sufrido un trauma, ¿no es cierto? Que eso ocurre, pero Ahora, colectivo. ¿Qué nos hacemos? Porque, o sea, yo creo que el diagnóstico, por eso yo trato de insistir y algunos amigos me llaman la atención sobre eso, todos los días repiten lo mismo, y le digo, pero hay que repetirlo. O sea, hay que repetir que el Perú no solamente está enfrentado a una gravísima crisis de inseguridad y a una situación económica que hay gente que no quiere entender. Es decir, si yo me muevo por lo que yo estoy viviendo personalmente, yo soy una persona privilegiada, ¿no es cierto? Tengo chamba, tengo un ingreso razonablemente importante, le doy una buena vida a mi familia, pero eso no es el Perú. O sea, yo soy parte de una burbuja de privilegiados, ¿no? O sea, tenemos que ser capaces de mirar a la inmensa mayoría de peruanos que no la está pasando bien. El que se levanta cada mañana y escucha las noticias sobre el crecimiento económico y le vale madre, como dicen los mexicanos, porque para él o para ella ese crecimiento económico nunca llegó. Exitosa. ¿No? Entonces, a lo que voy es, eso es un lado. Pero el otro lado son las oportunidades, que es de lo que tú estás hablando, que no tenemos derecho a perderlas. Claro, porque además la distancia entre nosotros y los países desarrollados se agranda enormemente porque nosotros no producimos tecnología. No estamos en la parte de la innovación, estamos en la parte de la cola. No es por gusto que las vacunas llegaron a este lado del mundo tardísimo, ¿no es cierto? Y que hubo sectores de la sociedad que pudieron agarrar su avión e irse a vacunar, ¿no? Como quien se iba, y otros que no, que tenían que seguir esperando y tenían que seguir saliendo. O sea, ciudadanos de tercera clase, de segunda clase, de primera clase, y que bueno, cada uno hace lo que puede, sálvase quien pueda, es la consigna bajo la cual nos estamos moviendo. Ahora, ¿va esto a cambiar? Porque te escuchaba, ¿no es cierto? El tema el día de las elecciones, lamentablemente creo que no, porque, o sea, una parte es el elector, ¿no es cierto? Que hay que escoger lo menos mal, pero otra parte es la oferta. Es el menú. Claro. Tenemos que escoger del menú que tenemos ahí, ¿no? Y la verdad es que los años de desinstitucionalización del país nos han pasado factura. Esa reforma que se supone que se iba a hacer del sistema electoral, del sistema político, ha terminado siendo una burla para la gente. O sea, en un momento la gente votó y dijo, no queremos que haya Senado y diputados, no queremos doble. Sin embargo, decidieron que hubiera. No queremos que se puedan reelegir. Agarraron, hicieron una ventana, un túnel o lo que fuera. La gente agarra y se admira lo que se
paga en el Congreso de la República hoy día versus el nivel de productividad que se ve, ¿no es cierto? O sea, que se ve en una sociedad donde la ley no tiene cada vez más valor, sino cada vez menos valor, porque aparece hecha para beneficio de algunos, ¿no es cierto? Y este tema de la informalidad, que además está muy claro, una economía, un Estado que recibe cada vez más ingresos por las grandes inversiones, ¿no es cierto? Mineras o portuarias o lo que fuera, y un gran bloque de la ciudadanía que vive de acuerdo a cómo puede acomodarse, ¿no es cierto? Y que se mueve en el mundo informal porque definitivamente es como que viene de dos mundos paralelos, ¿no es cierto? Que no tienen elementos comunes y que, claro, además uno se pone a pensar, ¿no? Tú hablas de las cárceles, la delincuencia, pero si uno no puede controlar lo menos, o sea, no puede hacer que se respeten ni siquiera las leyes de tránsito, como tú bien los dices. ¿Cómo vas a ordenar el BRAEM? ¿Cómo vas a hacer operativos para controlar el tema del narcotráfico o el de la trata de las personas, ¿no? Y hemos visto en Larcomar, cerca del Larcomar, hace pocos días, a alguien que asesinaron de 14 balazos. Y cada vez el problema con ese tipo de cosas es que la sociedad lo normaliza. Recordémonos lo que pasó con el tema del terrorismo también acá en ese país. Uno se va acostumbrando, ¿no es cierto? Y cuando ves hacia atrás dices, ¿cómo podíamos vivir así? Pero vivimos. Y las sociedades van normalizando el tema de la inseguridad. Y bueno, tenemos que ir a la pausa y yo quisiera que regresemos haciendo un ejercicio. Vamos a tener que votar el 12 de abril. O sea, porque vamos a tener que votar. Y la oferta que tenemos en términos presidenciales son 37 candidatos. Un montón. Ya. ¿Por qué no hacemos el ejercicio de proyectar, para empezar, quiénes podrían pasar la valla y quiénes no? O sea, quiénes van a ser probablemente los... Porque lo que vamos a elegir el 12, más allá del presidente, es el Congreso. ¿No es cierto? Entonces, de eso es de lo que quisiera que hablemos, por favor, tras la pausa. Seguimos con Giovanna Peñaflor conversando. Mira, hay esperanza. Esta gente está embalada. Hay gente tienen que fe. Yo les digo, ¿por qué ahí? Porque el puerto de Chancay, la agricultura, exportación, la minería, la pesca, el cultivo de conchas de abanico. O sea, ahí va a surgir un balneario, mismo Cancún. Ojalá, ¿no? Tenemos muchos proyectos en el Perú, ¿no? Muchos proyectos y ojalá que no pase lo mismo. Lo que ya vino sucediendo, ¿no? Yo me acuerdo cuando hablábamos de Camisea, hablábamos de grandes proyectos que iban a transformar el país, literalmente íbamos a pasar de un estadio a otro y vinieron, funcionaron de alguna manera y más allá de, porque incluso del tema de si hubo o no hubo corrupción, finalmente no lograron ser esos dínamos, ¿no es cierto? Y aparecieron más cosas, como tú has dicho, millones de cosas más, pero que no han logrado porque la parte política es una parte importante en la que vivimos engañados. Nosotros creemos que la economía y la política son cosas que van en paralelo y que esa es nuestra virtud, ¿no es cierto? La de la sobrevivencia, la de que podemos pasarnos sin presidente en serio o que podemos tener, no sé, 6, 7 presidentes y que eso no pasa nada, y que no pasa nada. Sí pasa, porque la consecuencia es el caos en el que vivimos, la desinstitucionalización, un Estado que es incapaz de ofrecer posibilidades. Porque lo que está pasando, hablábamos en el corte, por ejemplo, de la cantidad de inversiones que están haciendo empresas chinas en el Perú, que están haciendo de todo por todos lados, o inversionistas peruanos. Este mismo proyecto del que hemos hablado, de gente que dijo, ¿saben qué? Si nos ponemos a esperar que el gobierno, que la municipalidad, no vamos a avanzar, nunca hagamos las cosas nosotros mismos, como iniciativa privada. El problema es que eso tiene un límite, y el límite te empieza a aparecer, por ejemplo, en la crisis de inseguridad. O sea, estás construyendo, estás avanzando, y de repente viene un extorsionador y volteas para que te proteja la policía y no hay, ¿no? Claro, o finalmente algo que debería ser 80% positivo y 20% problemático, agarra y genera un tema económico positivo, pero un impacto en la calidad de vida de alrededor complicado, porque no tienes un Estado que dé seguridad, que dé infraestructura, que dé las posibilidades de... O un Estado que se convierte, en vez de un promotor, en el principal obstáculo para... El otro día, no sé quién fue el que dio el dato, uno de los representantes del Consejo Nacional de Minería, que decía que había que hacer aproximadamente 320 trámites para iniciar una operación minera, que te puedes demorar 8 años. 8 años, Giovanna, pues están locos. El precio del oro
Es hoy, el precio de la plata es hoy, el precio del cobre es hoy, no dentro de 10 años. Pero es como el Es periférico. hoy, ¿no? Este periférico que se está comenzando a hacer en Lima, que no sé cuándo se acabará, creo que dentro de 20 años o algo por el estilo, se empezó a estudiarse 25 o más años. Y en realidad ya cuando lo comienzas a construir, ya la gente construyó, tiene edificaciones, tiene temas, y es imposible. Y allí viene el tema de lo que estábamos hablando del Congreso. Hemos pasado, o sea, nosotros somos un país presidencialista, pero lo que ha venido pasando en los últimos 10 años es que el Congreso cada vez ha tenido más poder. Desde Pedro Pablo Kuczynski en adelante, y con la brevedad del Congreso que se cerró, ¿no es cierto?, durante un año, en general hemos vivido un conflicto entre Congreso y presidencia, donde en realidad y con congresos de cada vez menor calidad. Y este tema de quiénes van a pasar, ¿no es cierto? Eso estaba buscando, se me ha perdido, lo había separado y no lo la encuentro. lista. La lista de los 37, ¿no? En la pauta está. Yo decía, en algún lado lo he visto acá, gracias, Tania, que está, no está la señora Magariño hoy día, se ha dado al abandono, pero está Tania felizmente. Y Tania ha hecho la lista acá, ¿no? Me ha pasado la lista. La pregunta es que estos 37, ¿tú te aventurarías a decir cuáles van a pasar la valla? Primero, porque hay que saber qué reglas se van a aplicar, ¿no es cierto? En general, pese a lo que todos creemos, o la mayoría cree que es el 5% que obtenga el candidato presidencial, la locomotora, en realidad tú tienes que tener 5% de la votación o del Senado o de diputados y un número de senadores o de diputados para realmente continuar, ¿no es cierto? Claro, tienes que sumar, por un lado, 5% de la votación, pero ¿de la votación a dónde? Al Congreso, ¿no es cierto? Al Senado o a la Cámara de Diputados. Pero además tienes que tener 7 diputados o 3 senadores. Que no pueden ser de la misma circunscripción. Claro. ¿No es cierto? Entonces, o sea, no pueden ser 7 de Lima. No claro. puede. Ahora, el tema es que si tú no logras cumples esos 2 requisitos, simplemente no tienes representación. O sea que tú puedes incluso ganar la elección presidencial, pero no te vale porque no pasaste la valla, tu partido. Exacto. O puede pasar de que haya, no sé, pues un senador que tiene un porcentaje, puede ser el más votado, pero no entrar porque su partido no tuvo el 5%, ¿no es cierto? Y los 3 senadores o los 7 diputados. Ese tema que tenía que cambiarse, que nos ha dado congresos realmente nefastos en los últimos 10 años, no se ha cambiado, sino todo se ha hecho para mantener a los más tradicionales, ¿no es cierto? A los que se conocen más. ¿Por qué no hacemos un ejercicio así rápido? Perfecto. Rápido. Tenemos 37 así, segundos para cada uno. Acción Popular. ¿Pasa o no pasa en tu criterio? Difícil. Ya. Por Acuña, el tema, Alianza para el Progreso. también difícil a pesar del tema histórico que tiene, ¿no? Tiene presencia y tiene plata como cancha, ¿no? Sí, maneja presupuesto público además, ¿no? Pero yo creo que la va a tener difícil. Que la va a tener difícil. Fiorella Molinelli. Difícil también. Next, como dicen los. Claro, por ahí está gringos. PPK en el, digamos, en la lista de senadores de Lima. Eso puede llamar algo la atención, pero va a tener que hacer un gran esfuerzo. Roberto Quiabra, que representa esta alianza de su partido con el PPC, tampoco. También difícil porque salvo que logre ampliar, ¿no es cierto?, el público o desplazar a alguno de los candidatos de derecha. Y Ronald Atencio, que puede ser un buen abogado, pues algo así como que se han esforzado, vamos a elegir a un mal candidato, Atencio, ya. Bueno, es que yo creo que allí hay un cálculo de que yéndose hacia al ala más radical podrían pasar la valla, ¿no? Recordemos desde el 5% que tuvo este expresidente regional que postuló desde Goyo Santos. Desde Goyo Santos, que sacó más o menos un 5%, después vino lo de Pedro Castillo, entonces digamos que podrían estar arañando. Que un discurso súper radical puede jalar. Pero en general. Pero el problema es que tienes a Alfonso López Chau, ¿no es cierto? De Ahora Nación. Que debería tener mayores posibilidades. O sea, ¿tú crees que, Alfonso López Chau es posible, ¿no es cierto? Es posible por la soledad en la que se mueve, ¿no es cierto? O sea, si tú ves su espacio, no es un espacio tan competitivo como el de por ejemplo, si tú hay en el Perú votantes de izquierda, que yo no sé por qué en las encuestas no aparecen, pero sí aparecen en las elecciones, ¿no es cierto? Sí. Y que además han hecho varios presidentes. Desde la primera elección de Fujimori
Es más, atrás. Villanueva perdió las elecciones a la presidencia y ganó Belaúnde porque la izquierda votó por Belaúnde. Esas Claro. son historias, ¿no? Pero en fin, a lo que voy es que hay un votante de izquierda que se va a ver en la disyuntiva. ¿Por quién voto? ¿Por Atencio? No la hago. ¿Por Roberto Sánchez? Tampoco. ¿Qué te queda? Bueno, no es exactamente de izquierda, pero es progre, digamos, lo pechado. Claro. Que tiene posibilidad, entonces votas por lo pechado. Yo Eso creo- puede pasar, ¿no? Sí, yo creo que tiene allí un espacio para hacerlo. Ahora, claro, tener el espacio no es lo mismo a calzar en el espacio, ¿no? Depende de lo que de lo que hagan en los próximos meses, pero teóricamente podría Ahora, ser. de ahí viene Avanza País con José Williams, porque se retiró Philly Butters para no pasar la vergüenza de no pasar la valla. Porque Bueno, eso es lo que le iba a Avanza pasar. País ¿no? ha hecho elecciones equivocadas, ¿no? Porque ellos creían que habían sacado la lotería teniendo como candidato a Phyllis Butter. Y en realidad en una visión bien cortoplacista. Y hoy día tienen problemas. O sea, en el papel, Williams tiene una performance, digamos, aceptable, pero no es ya un problema de locomotoras, es un problema de estructuras. Y Avanza País tuvo un impacto por el tema de Hernando de Soto. No, Claro. no es una organización, no es una presencia nacional. En eso tienen, por ejemplo, menos que Alianza para el Progreso, ¿no es cierto? Que tiene más autoridades. Entonces, yo la verdad que lo veo también. No, muy fue un buen difícil. negocio tener como candidato a Hernando de Soto. Pensaron que era un buen negocio tener a Philly Butters y no lo fue, ¿no? Y encima Claro, se retiró porque iba a pasar, las encuestas más o menos iban todas en la misma dirección, no Bueno, pasaba es la una, valla, ¿no? una cosa es ser comentarista y otra cosa es estar Claro. en el ruedo. Ahora, Enrique Valderrama del APRA, ¿tú crees que el APRA regrese? Mira, yo creo que el voto en general en el APRA fue de cambio, ¿no es cierto? Generacional. No creo que cambio, sino de cambio generacional. Creo que eso es un mensaje que debería leerse. No es alguien muy conocido, tiene el tema de la juventud, pero va a ser un reto enorme para. No, además para tiene un Valderrama. problema. Yo tengo un montón de amigos apristas, ¿no? Aunque parezca mentira, fíjate tú, pero son muy amigos míos, los quiero mucho. Y encima son de la U, pero igual yo los quiero, ¿no? Y yo le decía, pero ¿cómo vas a hacer para decir, y ahora va a hablar el candidato renovador, y el candidato renovador le da paso a Jorge el Castillo, al Senado? No te pases, pues nadie te va a creer que eso es renovación. Claro. Si tu voz en el Congreso va a ser el líder más condotado que ha tenido la derecha peruana en los últimos años. Tienen problemas por eso, tiene que refundarse de alguna manera el partido, ¿no es cierto? Creo que hay que destacar el hecho de que hayan hecho unas elecciones con 15 creo, o más fórmulas, ¿no? Me dice que apretemos, Ya. Tania, que me está así ajochando, pero ya, digamos, si nos ponemos a revisar los 37 se nos acaba el programa. Claro, Pero renovación no has ¿quién dicho. crees que ya? Renovación va. Belmo, Lescano, digamos, ¿tú crees que Lescano tuvo buena votación, pero era Lescano en Acción Popular? Y era, ¿no? era un Lescano, digamos, en un espacio, él va a entrar probablemente a la izquierda, lo veo difícil. O sea, los que podrían estar, Renovación Popular. Ya, Renovación. Sí, Fuerza Popular tiene un porcentaje Tiene un de gente, colchón tiene de estructura, tiene presencia nacional, pueden pasar. Además, bueno, ahí cómo va la campaña también de O sea, evaluación hasta de este ahora vamos, Congreso. Renovación, Fuerza Popular y Lo Pechao. Ya tienes 3. Sí, ¿Quién más? Carlos Álvarez, ¿tú crees que pasa? va a tenerla que luchar también. O sea, Carlos es alguien que empezó bien y se ha ido enfriando en el Sí. proceso, ha ido perdiendo viada, ¿no? Ahora, como estamos, en realidad la cosa empieza ahorita en Recién enero. ahora, ¿no? En enero. Ahora, escúchame, ¿y Carlos Spa, tú crees que prenda? Pero él ha tenido problemas hasta para Sí, tener toda 43 la... candidatos. Sí. la- Me ha invitado. Y veo que la invitación, y yo le reclamo, le digo, oye, que me invitas a una reunión, estás invitando a toda la prensa. Yo pensé, no, estoy invitando a los amigos. Pero, Es un buen pero- tipo, Spa. a mí Claro, me cae bien. pero realmente es que lo que deberíamos ver, como tú dices, quiénes van a estar en el Congreso, ¿no? Y habría que ver de los nuevos, o sea, habría que tratar de pensar en una composición, además no solo de partidos, sino de Ahora, personas. Para ir rápido, José Luna de Podemos, siempre sorprende, siempre tienen 1 millón de votos, ¿no es cierto? Y siempre tienen representación parlamentaria, Y es ¿no? que también ahí suele haber muchos recursos, como en el caso de... Pero tienen una estructura, tienen, ¿no? Yo creo, mira, creo que en esta oportunidad hay un
cierto cansancio de ciertos grupos en el Congreso, ¿no? Que le ha afectado más al caso de APP, que yo creo que no lo dimensiona con claridad. En el caso de Luna tiene problemas que también puede afectar el tema de su imagen, pero digamos que yo pondría un grupo en los que están los que pueden lucharla, ¿no es cierto? Digamos, Álvarez está allí. Podemos, tú lo pones ahí. Podemos está ahora, allí. ¿Y tú crees que, por ejemplo, o sea, quién falta a esta lista? ¿Mario Vizcarra? ¿Tú crees que logre...? Mira, yo creo que han recibido un golpe bien fuerte, bien duro con el tema de lo de Martín Vizcarra. Creo que el apellido podría ayudar en algo, pero no es lo mismo siendo Vizcarra, o sea, si Vizcarra hubiera podido ser candidato, aunque fuera al Senado o a lo que fuera, yo creo que van a tener dificultades. Tampoco los veo a ellos pasando el tema de la valla. O sea, y además, porque al final van a quedar pocas agrupaciones políticas. Ahora, lo que resulta penoso es que si tú proyectas lo que son las encuestas hoy, vamos a repetir la historia de tener que ir a una segunda vuelta entre dos candidatos enanos, por decirlo de alguna manera, o sea, electoralmente hablando. O sea, con gente que está alrededor del 10% de los votos. Mira, o sea, es tremendo tomar una decisión en esas condiciones. Es una posibilidad si la gente espera a ver, bueno, quiénes son los dos que pasan para escoger el mal menor, ¿no? Que hay un sector que piensa así, o sea, bueno, que elijan, a ver, y vamos a las finales, a ver, y eso generalmente es un voto en contra, pero hay una posibilidad que no podemos dejar de lado, que es la posibilidad de que la gente de que se adelante la segunda vuelta. O sea, que finalmente gran parte de los candidatos se concentre en candidatos que son más como mucho en 3. Ahora, para terminar, tú has dicho que hay prácticamente el 70% de la gente que no sabe por quién votar. Y el gran reto es cómo hacer... yo hablaba, por ejemplo, el otro, me sorprendió ya, porque vi unas imágenes de un meeting de una concentración de Podemos en San Juan del Lurigancho. Te juro que había 15,000 personas. Una barbaridad de gente. Y digo, ¿de dónde? De los cerros, pues ya vas a ver el día de las elecciones, me decía Aaron Espinosa. Vas a ver el día de las elecciones. O sea, ¿a qué están jugando? A que hay una silenciosa mayoría indignada que en determinado momento va a decidir por quién votar y va a inclinar la balanza en una u otra dirección. Es que el problema desde la derecha es que se han comido ese tema, que el problema en el Perú es el comunismo versus el capitalismo. Y ese no es el problema en el Perú. El problema es entre la institucionalidad y la no institucionalidad. O sea, estos grupos que están al margen de las instituciones, que buscan de alguna manera representación, que se sienten ciudadanos además, y a eso súmale la gente que se siente ciudadana de tercera clase en su propio país, ¿no es cierto? O sea, porque una cosa es que te migres y que te miren pues como bicho raro. La pregunta es ¿por quién va a votar la gente que no tiene agua, que no tiene una vivienda digna, que no tiene acceso al transporte, a la educación, a salud? ¿Por quién van a votar los informales? ¿Por qué van a votar los mineros en proceso de formalización? Claro. Y que no quieren... Son muchos, ¿sabes? Empiezas a sumar y ya estás en millones. Y que no quieren alguien que les diga, no, vamos a que les venda el ideal de izquierda, pero pueden querer el ideal de la revancha. El ideal que además ha venido... Es decir, que no va a ser un voto ideológico, por así decirlo. No, sino va a ser alguien que va a beneficiarme o no va a beneficiarme, ¿no es cierto? Pero yo te digo, a mí me llama la atención cuando mucha gente dice que estos mineros informales, que son zurdos, son empresarios, que lo que quieren es que lo dejen hacerse ricos legal y decentemente. Bueno, ese es la falta de comprensión, pero esa persona, ¿no es cierto? Ese sector tiene otras normas, tiene otra visión diferente del país que las élites, ¿no? Está bueno, Tania, me dice, es que este tipo de conversaciones son las que nos faltan.